Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, qué gusto saludarles. Les comento que ya estoy tabulando datos del examen final, espero ya avanzar, ah, tratando ya hacer la sumatoria de tanto de trabajo como son, así que pues ya espero que en estos días se los pueda cargar. Si no estoy mal, el día lunes va a ser nuestra última clase. Lo que comenzamos muy interesantemente a principio de semestre, pues se nos da la oportunidad ya de culminarlo, agradeciendo pues, con Dios la oportunidad que se da, ya son nuestras últimas participaciones. Siempre la motivación, mis estimados estudiantes, con mucha cautela en el ejercicio del derecho notarial. Al derecho notarial no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, hay que tener mucho cuidado de dónde firmamos, lo que nos conviene hacer y qué no, pues ahí ya les queda en el camino, no presten su protocolo, en el sentido pues de decir, mire, pues me llevo las hojas y yo firmo, no, hay que tener mucho cuidado, hay personas que tenemos que tener mucha cautela en lo que hacemos y son recomendaciones, tener siempre revisando lo que son las obligaciones notariales. En cuanto a prepararse al privado, pues traten de no dejar mucho tiempo, a veces uno se acomoda, van pasando los años y pues la población de San Carlos que en determinado momento pues cierra y aquí a que se gradúa pues es bastante diferencial, entonces hago esa recomendación. Hoy vamos a continuar la temática, vamos a ver lo referente vamos con Kimberly. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas Disculpe, tardes. fíjese que estaba verificando las notas que se subieron con los cuadros oficiales y aparezco como que no me presenté. Y en las notas de los cuadros que se habían tabulado inicialmente, sí aparecía mi nota. Muy bien. ¿Será Entonces, que podemos darle seguimiento con todo gusto? Me puede escribir por Messenger y el día de mañana, ya ahorita por la hora de terminar la clase se me dificultaría un poquito, pero el día de mañana darle seguimiento en la mañana, igual si hubiera algún otro caso, gracias por estar pendiente, le he recomendado, puede hacer que a veces traspapele una nota de tantos que son. Entonces, si me pudiera apoyar con eso, le agradecería bastante a mi Messenger de José Osvaldo Canas Fuentes y le pudiéramos dar seguimiento, por favor. No sé si me pudiera apoyar para solventar su caso. bien. Sí, está bien, gracias, licenciado. Ya le había dejado antes un mensajito tanto en su correo como en su red social de Messenger, pero si gusta lo vuelvo a enviar el mensaje Ahora, ¿en la página me dejó o en mi Facebook personal? en su Facebook personal. Ahorita verifico. Kimberly Nájera. Sí, así es. Muy bien, acá lo tengo. Entonces vamos a anotar acá, dar seguimiento. Muchas Muy bien. gracias, licenciado. Muy bien, siempre estar atentos. Cualquier cosita, si se me traspapela, pues solo me escriben. Yo estoy para servirles, solo que a veces la cantidad de mensajes a veces se traspapelan de diferentes circunstancias. ¿Alguien más que tuviera ese inconveniente, por favor, para que podamos ir solventando? Yo sé que tabular, trasladar notas, pues es bastante complejo. No teníamos plataforma, entonces estamos tabulando todo, depurando notas. Diego Alejandro. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, mi estimado. Mi duda no va tan de lleno enfocado al tema de las notas de primer examen parcial, pero sí tiene que ver con notas de notariado. Una consulta. Fíjese que yo pues llevé retrasada de Derecho Notarial 3 con otro docente. No, yo no tuve notariado 3 con su persona, sino que fue con un docente distinto. Pero mi duda es la siguiente, ¿ustedes tienen un plazo máximo como para poder publicar sus notas en cuanto a las retrasadas? Porque yo estoy aún un poco pendiente con eso de que si me voy a poder hacer mi examen final o no de notariado 4 por el tema de que aún no tengo notas de mi retrasada en notariado 3. Muy bien, le comento, en cuanto a plazo, actualmente pues es complejo. Yo por lo menos cumplí con lo que corresponde a hacer la publicación por Classroom y Facebook, pero todavía no tenemos plataforma oficial, digamos, ya un acta donde podamos llenar datos. No sé si en su docente pues tampoco la ha publicado en otra forma.
No, licenciado, tampoco en Classroom. Y de hecho así me preocupa porque digo yo, pues que yo sepa, sí voy a ganar, ¿verdad? Porque de una vez nos dio nuestros resultados, pero no es lo mismo, no sé, me genera duda Muy de bien. que Si ya le dio su resultado, pues usted tome la captura, es porque que fue únicamente oral el examen, licenciado. Entonces no es como que y le tenga tomó un... video. No, no pude grabar la pantalla tampoco. Sí, pues mire, si es así, pues solo hágame la nota en el examen final. Yo soy de la idea que tenemos que buscar con todo lo que está pasando soluciones. Si por lo menos es conmigo que se va a examinar del examen final, por favor, solo hágame la acotación que está pendiente de que sea publicada su nota final. Y me hace mención de dónde o qué catedrático, o no sé qué hacer mención, alguna forma que me concatene todo lo que me está manifestando. Y Ah, ok, pues muy bien. que quede materializado. Creo que ese para mí sería poder apoyarlo, ¿verdad? En ese sentido. Gracias, licenciado, le agradezco mucho porque sí me preocupaba un poco. Dije, oh, bueno, y si en realidad no me colocan la nota que es algún error y qué sé yo, y luego me voy haciendo el examen final, pues se complica mucho más, ¿verdad? Sí, yo lo que podría hacer es quedar pendiente de su publicación de la nota hasta que me comunique su persona. Pudiéramos hacer, aunque yo le dijera, mire, esto sacó, esperando que mediante Dios le carguen su nota, ¿verdad? Eso también. Ok, muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, pero sí me haga el mensaje en el examen final para que lo pueda tener presente y Ok, un mensaje de claro, felicitación. gracias, gracias. Muy bien, ¿alguna otra acotación? ¿Estamos bien? ¿Todo? Muy bien, entonces si todo estamos bien, vamos a continuar la temática. Acá en la clase pasada estábamos trabajando lo referente a mandatos. No sé si hay alguna duda con el tema de los mandatos. Fíjense que el tema de los mandatos, pues sí les voy a poder pedir redactar cuestiones puntuales respecto a este aspecto. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos a ver acá. 10º semestre, mandatos, escritura de Licenciado, mandatos. buenas tardes. Disculpe, yo estaba revisando la plataforma y el material que nos haría falta que usted nos hiciera favor de compartir es el de las desmembraciones que usted nos compartió en la clase. La de desmembraciones. Va. Exacto, no la Yo encontré. creo que me había escrito, no sé fue si su persona, alguien me No, escribió, no, yo no fui. pero se me transpapeló. A veces con la cantidad de mensajes, como les digo, se me transpapela. Y a veces que hay que estar pendiente de Messenger, correo, fanpage. Entonces, a veces se me transpapela. Me recuerdo que alguien me hizo mención, no recuerdo en qué plataforma, pero sí, ahorita lo ubico entonces. Gracias, licenciado. Muy bien, vamos a ver acá, 10º semestre, desmembración. ¿Era el de partición o el de desmembración para sí mismo? El de partición, no, desmembración, licenciado, porque tenía los ejemplos con los de la CIMUT y eso que usted nos estaba explicando, que nos dejó la tarea, ¿se recuerda? Sí, pero los dos habían azimut, tanto en partición y desmembración, no sé cuál, si pueden cotejar cuál es el que tienen para que yo les cargue ahorita y lo solventamos de una vez. Si pudieran verificar, yo ahorita se los preparo, pero me interesa, vamos a ver acá. Tenemos el de la partición. Muy Dice bien, división entonces, de la cosa común, partición de bien inmueble, pero no tenemos el de desmembración. ahorita lo busco entonces, Gracias. trabajos, profesor acá, 3 y 4, 2000, desmembración. La desmembración para sí mismo, licenciado, disculpe. Ahorita lo estamos buscando. Muy bien, ahorita se los cargo. Yo guardar como examinar 2022, carpeta, abrir, guardar. Llevamos poquito contenido, ¿verdad?
Creo que algunas clases nos han afectado. Yo siento que es un montón. Es que casi han caído bastantes descansos día lunes. Creo que eso nos ha afectado un poco. Muy bien, acá lo cargamos ahorita. Muy bien, ahí lo cargué. ¿Alguna otra acotación de notas, mis estimados estudiantes? Asumo que todos los demás, les pido su colaboración porque, como les hacía mención, estamos en una situación sui generis en la universidad, que hasta ahorita se nos dieron listados. No sé si aparecerá en cartelera, de igual forma yo se los trasladé, descargué el archivo, pero espero su comprensión y apoyo, ya que pues estoy depurando estudiantes, porque algunos de repente ni están inscritos, otros que de repente emigraron, otros que ya no siguieron. Entonces, hasta ahorita que tenemos listado oficial, he podido ver quiénes realmente son mis estudiantes y tratar de concatenar y depurar información, y es un poquito más del trabajo, más que no teníamos una base de datos del primer parcial. Entonces, primero depurar primer parcial para entrar al segundo parcial. Les pido su comprensión, pero ya estoy trabajando de lleno en esto. Pero sí les pido que me apoyen para estar verificando sus datos. Si en el primer parcial estamos bien, repito, habrá algún otro estudiante, porque más adelante a la hora de cerrar actas es mucho más complejo y más tardado, y a veces puede hacer que se dificulte el modificar. Entonces, esta es la mejor etapa para poder hacerlo lo más eficiente. Yo acá lo puedo hacer en un momento y no habría problema, pero ya cerradas las actas, se tiene que presentar un expediente. ¿No hay nadie más? Muy bien. Entonces vamos a... Sí, creo que alguien iba a hablar, ¿no? Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Sí, solo para comentarle que sí, efectivamente, todo está en orden. Al momento que se está verificando ahorita todo esto de procesamiento de datos, solo hay alguna pequeña información que les voy a compartir de manera general, si usted me lo permite, por supuesto. Por favor, mi estimado. Bueno, muchas gracias. Sí, para aquellos alumnos o compañeros, perdón, que no se encuentran en algún listado, la única observación que le tienen que hacer al docente es de que tienen que actualizar en el sistema de procesamiento de notas de los licenciados, y para que ya puedan aparecer en este listado. Yo creo que con usted no hay tanto problema, sino que se dio tal vez con algunos compañeritos del octavo semestre, de algunas secciones también, pero de repente puede haber algún compañero que de perdido por ahí no aparezca. Entonces, esa es la información que nos dieron a nosotros en coordinación de séptimo y décimo semestre, para que puedan tenerlo en consideración, compañeros. Y licenciado, pues con usted aparentemente no es el problema, solo la compañerita que está con eso, pero ya por lo contrario, pues todo está bien. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, mi estimado. Y sí, por favor, si alguien no aparece en el listado, por favor, también infórmeme para estar actualizando, consultando en el sistema y darle seguimiento. Pues de mi parte está toda la disponibilidad de darle seguimiento. Sé que son bastantes casos y he tratado de ir depurando, ir encontrando, ir antes de que salga publicado, pero es importante también que ustedes estén de observadores, que la información que se está publicando sea lo que pues coincida con la anterior. Muy bien. Si no hay mayor acotación, otra acotación, vamos a recordar un poco, vamos a cerrar algunas ventanas. Y vamos con el tema, al último de mandatos. Hoy voy a hacer un pequeño repaso de mandatos. El pago de impuestos en cuanto a mandatos. Vamos a generar acá una nueva pago de impuestos. Vamos a ver si podemos generar algún icono acá en este material. Muy bien. En cuanto al rubro de pago de impuestos, pago de impuestos en mandatos, tenemos que tomar en consideración ciertos elementos importantes. Pago de impuestos en mandatos. Y voy a hacer una pequeña tabla, creo que eso me puede ayudar, creo que puede ser la buena herramienta. Vamos a ver, sería testimonio, monto,
número en el testimonio especial, testimonio en la parte interesada y aranceles. Creo que esos rubros voy a agregar. Mandato sería general, mandato especial, mandato judicial. Ahí creo que me quedaría. Entonces ponemos acá el número de documento y vamos a poner acá en el testimonio especial. Vamos a hacer un pequeño ajuste acá a la letra testimonio especial. Ahí estamos. Tenemos testimonio a la parte interesada y vamos a agregar el arancel. Creo que sería lo más consecuente. Reducimos acá la carpeta. Muy bien. Tenemos entonces 1, 2 y 3. Principalmente vamos a manejar estos, aunque puedan haber algunas variantes. Lo voy a dar a aceptar. Muy bien. Loida Elizabeth. Licenciado, disculpe, solo es que creo que no se está grabando la clase. Ah, gracias. Sí, eso sí les he dado permiso que me interrumpan. Es que miren, me emociono con la clase y se me va, pero ahí está. Y un momento inicia. Y en un momento va a iniciar la grabación. Muy bien, no quiere grabar. Vamos a ver qué sucede acá. Grabar. Iniciar grabación. No sé qué pasó, pero no me marca grabar. Vamos a esperar un momento a ver si no es el sistema. Ah, ya creo que me tiró. Iniciar de todas formas. Ahí está. Muy bien. Entonces, les decía, estamos en escritura de mandatos, tenemos estos rubros. Dejémoslo acá. Tenemos en el testimonio especial. ¿Cuánto satisface? Ah, pues bueno, tenemos acá el nombre, vamos a ponerlo. Que sería mandato número 1, mandato especial. Tenemos al mandato especial, vamos a arreglar acá, número 2. Tenemos el mandato general. Ya hablamos que estos se pueden tener variantes, mandato general. Ahorita voy arreglando el texto para que me quede ajustado. Y tenemos el mandato judicial. Judicial. Muy bien. Cuando hacemos mención de cada uno de estos, en el mandato especial, en el testimonio especial, ¿cuánto pagamos de impuesto? Pues es de valor indeterminado. Si no tiene alguna tarifa especial, valor indeterminado. Ahora, si por ejemplo, si tiene un monto, tenemos que tomar en cuenta. Si no tiene valor, voy a aclarar. Si no tiene valor, corresponde, que serían 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos por hora. Esto sería, para que lo tomen en cuenta, notarial. En el testimonio a la parte interesada, pues solo 50 centavos por razón de registro. Ahora, ojo, si el mandato se va a inscribir en el registro electrónico de poderes y también en el registro mercantil, pues ahí sí sería, deberíamos agregar por cada razón de registro 50 centavos. ¿De acuerdo? Eso tomen en consideración. Muy bien, sigamos. ¿Dónde estamos? Ahorita me perdí. Acá estoy.
Y tenemos de arancel. ¿Cuánto pagan de arancel los mandatos? Pregunta de privados. ¿Cuánto pagan de arancel? En el archivo de protocolos pagan 130 y en el mercantil 150. Muy bien, 130, pero los 130, ¿cómo se conforman? 125 de arancel y 5 de registro. Muy bien, son 130, pero se conforma de 125 por la razón registral, por la anotación, y 5 por la hoja de certificación. Básicamente eso es lo que corresponde. Licenciado, ¿y eso dónde lo podemos ver? En el arancel del registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Vamos a En hacerlo. internet, ¿lo puedo buscar? Sí. Ah, ya. Aquí ponen arancel del registro electrónico de poderes. De poderes de Guatemala. Es el acuerdo 24-2011 de la Corte Suprema de Justicia. Y acá enumera, por ejemplo, por registro de poderes, que sería el artículo 1, numeral F, por registro de poderes, revocatorias, sustituciones, modificaciones y renuncias de los mismos y cualquiera otra inscripción, anotación o cancelación, 125 por cada operación. Ahora, importante, porque se suspenda, cobran 30 quetzales. ¿Y de dónde están los 5 quetzales? Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos los 5 quetzales acá? Que es por la emisión de hojas. 75, 125 es el mandato, pero tiene que haber una que es por la hoja de certificación. Licenciado, nos encontrará en el artículo 2, donde dice cobro y costos de reproducción. Ah, muy bien, gracias. Cobro y costos de reproducción, además de las tarifas específicas del artículo 1 y 2, anteriores en el archivo de protocolos, cobrada por los escritos en los documentos a razón de 5 quetzales por cada hoja de fracción. Ahí estamos, excelente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a nuestra tablita para que ustedes la puedan concatenar y tendríamos, entonces, serían 125. Serían 125 por el mandato más 5 quetzales por hoja. Esta es donde se sienta la razón. 5 quetzales por hoja. Aquí. El siguiente rubro tenemos el mandato general. Aunque se estipule mandato general, que también puede ser con cláusula especial, no afecta. Yo he visto algunos examinadores que lo preguntan y dicen, mire, si tiene cláusula especial paga de 10 por general y por la cláusula especial 2. No, hay doble tributación. La cláusula especial no lo hace en sí un mandato especial, sino que es un mandato general con cláusula especial. Entonces acá, si no, igual la misma regla, si no tiene valor, pues 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos por hoja. La misma regla, 50 centavos por razón de registro, es lo único que pagan. Ah, muy bien. Y, perdón, acá voy a hacer una también aclaración. El mandato especial satisface 2 quetzales de timbre fiscal. 2 quetzales de timbre fiscal. ¿De acuerdo? Y acá también paga 10 quetzales de timbre fiscal. Esto sería la diferencia y el arancel es lo mismo. Importante, si en determinado momento ustedes presentan un mandato que se otorga en forma gratuita y otra escritura donde se acepta el mandato, entonces deberán pagar por cada instrumento el arancel correspondiente. ¿De acuerdo? Es por cada documento. Si ustedes leen el arancel, ustedes pueden verificar que estipula. Miren lo interesante, porque ahí he visto algún video donde se hace una acotación, pero no se ve bien el contexto ni por qué. Entonces puede causar un poco de confusión el video. Pero se estipula por registro de poderes, coma, revocatoria, coma, sustituciones, modificaciones, renuncia de los mismos y cualquier otras inscripciones, por ejemplo,
de la aceptación, anotaciones y cancelaciones 125. Entonces ahí es importante. Tenemos el mandato judicial. Licenciado, perdone, ¿solo en los aranceles se van a adherir los timbres? O sea, ¿se podría cubrir esos 125? No, los aranceles es pagado, es un pago directo que se hace en la tesorería del organismo judicial, si no estoy mal, que viene a recordar los fondos. Básicamente el trámite es, yo me presento ante el registro electrónico de poderes en el edificio JADE, son de las ventanillas que están hasta al fondo, digamos, y ellos primero paso a una etapa de visado, me generan una boleta de pago, de depósito, yo me voy a pagar a Banrural, regreso y ya pues se da el ingreso del documento en donde le dan un número de clave. Entonces es básicamente con pago de boleta en Banrural. O sea que, y estos 5 quetzales por hoja, ¿sería obligatorio si uno quiere una copia? O no, si no, no se puede pagar, es donde se emite la razón de registro. Por aquí estamos trabajando un mandato para que tengan idea. O sea que el arancel entonces sería de 130 quetzales en total. En total, ajá. Ah, ya, gracias. Creo que estaba trabajando un mandato. ¿Qué instrumento es? Vale, voy a traer, permítanme, me recordé. Bien. Aquí tengo un mandato. Es una copia de un instrumento que hoy presenté en el registro de la propiedad donde trabajamos con mandato de una persona que está en Estados Unidos. Y pues acá tengo la copia sola del mandato, que fue una protocolación de documento procedente del extranjero. Pero vamos a tratar, voy a dejar de presentar pantalla y me voy a la pantalla principal. Entonces, básicamente está la protocolación en este caso. Esta es una copia, hago la acotación, porque fue lo que me quedó a mí. Y al final hay una hoja. Acá estipula también el arancel. Tarifa 125 más 5 por cada hoja, según acuerdo 24 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta es una hoja que es como un color verdecito pálido, entre amarillo y verdecito. Si vamos a ver si lo encuentro en internet también, para que lo pueda poner en pantalla. O sea que si el mandato tiene 3 hojas, tendríamos por cada una de esas hojas. No, es por la razón de registro. Ah, ya, gracias, Rich, perdón. Ajá, no hay problema. Pregunten, porque todo eso, miren, cuando uno inicia, los que quieran dedicarse a notaría, a veces cuesta entenderlo, o sea, esas son cuestiones que a veces uno pueden ser tan sencillas, pero cuando uno empieza, yo no sé si les conté una vez la anécdota que cuando me tocó pagar mi primera multa en finanzas, me dijeron, mire, vaya a pagar la multa, y resulté en el Banco de Guatemala, y todavía me dieron un formulario, perdí casi medio día con una cosa tan sencilla, porque uno a veces es la primera vez que lo realiza y con que sea tan sencillo, a veces lo mira tan complejo. Entonces, se los comento, razón de registro del registro de poderes. Guatemala, vamos a poner acá. ¿Habrá algún ejemplo? No veo ninguna acá. No, pero es por cada razón que se pone, no encuentro en internet alguna ahorita. No sé si no se ponen tal vez las palabras adecuadas. Razón de registro en el archivo electrónico de poderes. Electrónico de poderes Guatemala. No encuentro. Pero básicamente es como una hojita, un mandato que yo tenga ahorita. No recuerdo ahorita tener un mandato en algún expediente. Vamos con César Clemente. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, si no, terminamos nuestro cuadrito. Mandato judicial, si no tiene valor, corresponde a 10 quetzales de timbre notarial. ¿Sí, mi estimado? Sí, le perdón la consulta. ¿Hay entidades o instituciones que estén exentas del pago de impuestos de 2 quetzales o de 10, dependiendo el tipo de mandato? ¿O siempre es obligatorio pagar los 2 y 10? O
Vamos a la ley del timbre fiscal. Lo voy a traer, permítame, le voy a explicar. Muy bien, nos vamos al artículo 10 de las personas exentas. Y ahí lo encontraríamos. Si lo tuviera a la mano. No tengo la mano que ando manejando. Eso le preguntaba. De las personas exentas están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por el Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades, sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponda. Las universidades de San Carlos de Guatemala y las otras universidades autorizadas para operar en el país. Entonces ahí tendríamos que ver quién es mandante y el contrato que se está realizando para poder hacer lo correspondiente. Por ejemplo, que la universidad otorgara un mandato, puede invocar este artículo. Ok, muchas gracias. Nieves Mariela. Buenas noches. Disculpe que la interrumpiera. No, para nada, para servirles. Buenas noches, licenciada. Yo tenía una duda. A mí me genera duda cuando es el pago de impuestos cuando el mandato se otorga en el extranjero. Porque yo no sé si, digamos que si es un mandato especial, pagamos los 50 centavos en razón del registro, los 2 que exalen de timbre fiscal, más los impuestos que se satisfacen, si es por ser acta notarial, o esos sí ya no van. No, solo vas, es que miren, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde mayormente vienen, el sistema que se utiliza allá es el sistema sajón, y pues allá es un documento básicamente como privado, basado en las leyes internacionales, en las normas de Lex Loci Celebrationis, Locus Regit Actum. Pues allá nos mandan el documento privado. Cuando yo vengo aquí a Guatemala, yo sé que un mandato general, independientemente que ya se otorgó en papel PON, debe pagar, si es general, 10 quetzales, y si es especial, 2 quetzales en timbre fiscal, únicamente. Por el razón de registro, no es lo mismo que el documento que se protocoliza. Los 50 centavos por razón de registros, eso sí se adhieren en el testimonio. ¿Por qué? Porque va a ser cuando se genera la razón registral, no es del documento que provenga del extranjero, sino que es la razón de registro. Ah, muy bien. Entonces, si no mal entiendo, aunque sea otorgado por notario guatemalteco, siempre, digamos que si yo estoy en Estados Unidos, tengo que pagar los 50 centavos. No, el impuesto se paga al momento previo de ser protocolizado el documento. Está en el artículo 19 de la ley del timbre fiscal. Artículo 16, perdón, numeral 2. Momento de pago del impuesto. El impuesto debe pagarse, numeral 2, los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolación. ¿De acuerdo? Mi estimado Giovanni. Licenciado, disculpe, una pregunta más. Perdón. No, para servirles a todos. Fíjese que yo he visto que hay notarios que en vez de mandato escriben poderes. Eso no siempre me lo aceptan en el registro. Sí, en Guatemala el término mandato y poder se tienen por sinónimos. De hecho, por ejemplo, se utiliza el mandato, en término del Código Civil está del mandato, pero también podemos utilizarlo como sinónimo de poder general y poder especial. De hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama el registro? Registro electrónico de poderes. Ahora, en la teoría y en la doctrina sí hay diferencia. El mandato, en cierta manera, es el contrato y el poder es el contenido. Yo le digo a Giovanni, le vamos a celebrar un contrato de mandato en el cual va a tener una facultad o poder para poder representarme para vender un inmueble. Entonces ya se entiende, esto es la doctrina. El mandato como contrato y el poder como contenido.
Muy bien, muchas gracias. Giovanni. Buenas noches, Lick. Ahorita Buenas me noches. surgió duda con esto del notario guatemalteco. O sea que si yo me voy a Estados Unidos, quiero autorizar alguna acta allá. ¿Acta o contrato? ¿Qué es lo que va a autorizar? Así somos puntuales. Más precisa, mejor una acta. Ajá. Yo tendría que llevar mis timbres. Ahora, quiero hacer mención. Si va a ser un acta, ¿de qué tipo? ¿Notarial? ¿Sí? Sí, un acta notarial. Ajá. Sí, claro, tendré que dar sus timbres correspondientes. Sí, eso me genera duda. No me queda muy claro cómo desempeña su labor un notario guatemalteco en el extranjero. Pero por eso le pregunto, ¿qué es lo que quiere hacer? Si quiere hacer un acta donde va a constar algún hecho o alguna circunstancia, pregunto, ¿o quiere hacer algún contrato que deba de ser protocolizado en Guatemala para que surta efectos en Guatemala? Pongamos un ejemplo ahorita que sería un contrato. Entonces, un contrato no va en acta, sino que ya se van a hacer las actuaciones en papel bond. Al momento de ser protocolizado, se satisface el impuesto. Ahora, cosa distinta es que yo, por ejemplo, vaya a Estados Unidos y que vaya a surtir un acta aquí, efectos en Guatemala, y que yo, pues, en ese momento, como no va a ser protocolizado, porque recuerde que actas no necesariamente tienen que ser protocolizadas, puede hacer constar actos puede ser constar actos o declaraciones de voluntad, y pues esa acta viene a Guatemala con ya el timbre notarial y fiscal. Claro, y el notario debiera estar prever o al momento de que venga aquí a Guatemala para adherirle los timbres, pero no es que esa acta notarial deba ser protocolizada necesariamente. Solo existe el acta de protesto, el acta que es obligatorio su protocolación, el acta de matrimonio y el acta de inventario de aportaciones no dinerarias. Serían las que sí se deben de ser protocolizadas. O sea que se podría decir que se desempeña la labor de la misma forma que acá, por ejemplo, con las actas. Con las actas, sí. Igual una legalización de firmas, igual una legalización de copia de documentos, porque la ley le permite, por eso fíjense que es interesante, la ley del organismo judicial le permite al notario realizar todas sus actuaciones, siempre y cuando pues se cumpla con los requisitos que establece el artículo 40 y... ahorita les hago mención. Licenciado, y jurisdicción voluntaria se puede llevar a cabo en el extranjero. Por eso les quiero hacer mención, artículo 43, leámoslo, el fundamento siempre yo trato de hacer esa concatenación. 43 sí se podría, leamos el artículo 43. Artículo 43, actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten. Muy bien, hechos que presencien y circunstancias que le consten, que son actas básicamente. ¿Recuerdan el artículo 66? Acta notarial. Entonces, el artículo 60, 61, 62 es de las actas notariales. Sigamos. Autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizar los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que se establece en el artículo 38 de esta ley. Muy bien, y el artículo 38 pues nos enumera que en determinado momento poderes y mandatos y documentos que deban de inscribirse deben ser protocolizados. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya se menciona, no necesariamente un acta notarial tendría la injerencia de que va a ser protocolizada. Licenciado, entonces yo como notaria, si vuelo para Estados Unidos y tengo oportunidad de realizar una legalización de firmas, la hago y me traigo yo el documento a Guatemala, ¿o lo tengo que mandar por medio de la embajada? No, porque usted es notaria guatemalteca, no lleva ni pases de ley, ni lleva apostilla. Ah, ok. Ok, gracias. Otra cosita, el testimonio especial que vemos en el mandato, que es de 10 de timbre notarial cuando no tiene un valor, ¿cuál es el fundamento legal? Perdón. Es la ley del timbre forense notarial, artículo 2, Romanos, ¿qué sería? Ahorita les hago mención.
pero sí es el artículo 2 de la Ley de Timbre Forense y Notarial. Romanos, vamos a ver acá. Romanos 2, artículo 3, Romanos 2, literal B, contratos de valor indeterminado y protocolaciones. Muy bien, muchas gracias, Lick. Fíjense que se los comento. Vamos con Ana Lucía, después les hago el comentario. Licenciado, buenas noches. Solo con una pregunta. Es que la verdad a mí no me termina de quedar claro ese proceso de cuando mandan un mandato de Estados Unidos. Entonces, imagínense, el proceso prácticamente es el siguiente. O sea, el notario extiende la escritura pública desde Estados Unidos. Pero ¿por qué sistema lo vamos a introducir? Hay 3 sistemas, lo que explicaba. Digamos, es que esa es mi duda, digamos, si uno elige el sistema. Uno puede elegir el sistema. Si hay si uno está adherido al convenio de la Haya, los 2 países son contratantes y está vigente el convenio de la Haya de 1961, pues nos acogemos al sistema de apostilla, es mucho más fácil. Si el notario puede viajar o encontramos a un notario guatemalteco, es mucho más fácil y económico, porque no hay pases de ley, no hay traducciones. Entonces, dependerá qué es lo que conviene, pero la mayoría pues trabaja con lo que es la apostilla. Ahora, si logramos ubicar un notario guatemalteco, mejor, porque es más económico. Y póngale, ¿cómo es la cosa? O sea, el notario pues hace el escrito así prácticamente, póngale, ¿en inglés? ¿O siempre tendría que...? ¿Pero qué sistema? Ese, digamos, el de que el notario se encuentra, o el notario guatemalteco está en territorio, digamos que está en California. ¿Para qué lo va a hacer en inglés si él conoce el español? Entonces va a surtir efectos en Guatemala que lo haga en español. Que solo se hace el documento en la ciudad de California, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Comparecen por una parte el señor Juan Carlos Pinplata, de 35 años de edad, guatemalteco, soltero, con domicilio en la ciudad de Nueva York. ¿Qué me hace falta acá? ¿Qué podemos decir? Que es pintor y que se identifica en ese caso, como estamos en Estados Unidos, puede ser que se identifique con el pasaporte correspondiente. Entonces, por la otra parte, toda la estructura de un contrato solo que va en papel bond, no lleva número de instrumento. Lo trae a Guatemala el notario y lo protocoliza, realiza un instrumento de protocolación. Al momento de ser protocolizado, sus defectos. Eso sería lo que debería corresponder. Ahora, si es con apostilla, pues sería un notario, en ese caso, sajón. El notario sajón legaliza la firma, porque él no prejuzga sobre el contenido. Nos vamos ante el superior, que sería la Corte Suprema de Justicia de allá, dependiendo de cada estado. Ellos vienen y en determinado momento lo apostillan, legalizan la firma y apostillan. Ya al estar apostillado el documento acá en Guatemala se trae por cualquier medio, y si viene en inglés, se traduce. Y si viene en español, pues generalmente por lo menos los sellos van a venir en inglés, entonces siempre hay que traducir los sellos. Ya al ser vertido se protocoliza y ya está listo para ser utilizado. Licky, y una pregunta, o sea, nosotros al final vamos a protocolizar tanto el documento en inglés y la traducción. Sí, porque la esencia, el génesis, es el documento como tal, venga en el idioma que venga. Entonces nosotros acá aunque venga traducido al español allá en Estados Unidos, eso no vale, con que vengan palabras, con que venga un sello, con que venga un pequeño párrafo en otro idioma, tiene que ser vertido al español. Y lo que vale es lo que establezca aquí el traductor jurado de Guatemala, aunque venga en español, versión en español y versión en inglés. Trae palabras en otro idioma, siempre tienen que ser vertidas. Licenciado, y digamos así en cuestión de costos, ¿cuánto, digamos, como notario uno puede establecer de presupuesto a la persona por todo, digamos? Va a variar porque si hay traducciones, por ejemplo, una protocolación de un mandato promedio, por lo menos va a variar. En la calle lo encontramos desde unos 800 quetzales, que es el promedio. Alguien puede ser que cobre menos, pero de unos 800 a unos 1500 quetzales. Ahora, si hay que traducir, va a depender la cantidad y el traductor, pero un traductor en la calle están cobrando promedio de unos 250, 300 por un documento de unas 2, 3 hojas. Hay quienes pueden cobrar 600, 500, depende, pero es un promedio. Ok. Y digamos, ¿podría darse el escenario en que nosotros como notarios
podemos viajar. Eso es lo que comentaba el compañero anterior, que nosotros podemos llevar nuestros timbres, ¿verdad? Claro, pueden hacer viajar. Lo que sí no pueden sacar es el protocolo, eso sí no lo vayan a hacer. Y por eso es que, digamos, esos son los escenarios en los que podemos dejar en calidad de depósito el protocolo, ¿no? Debemos, si no cuando vengamos vamos a tener una recompensa, que se va a hacer una sanción, un recuerdo. Ah, bueno, está bien, Lick, solo eso era, muchas gracias. Muy bien, pregunten porque a veces, como les decía, cuando uno comienza es complejo. Kimberly, no sé si esa era la pregunta, que aquí en orden me aparece Ana Lucía. Disculpe, Lick, dejé levantada la mano, pero ya. Ah, muy bien, ya no les comenté. Si alguien no tiene, fíjense que con todo este trabajo que hemos estado haciendo de visitar departamentos, fíjense que un bonito punto de tesis, hay el que lo presente primero. Lo vamos a poner acá, vamos a ver. Fíjense que un bonito punto de tesis que no sería ni reformar nada, sería la utilización de medidas geográficas, georreferenciadas para la inscripción de nuevas fincas en el registro de la propiedad. Bueno, sería, les dejo la idea, en el registro general de el registro de la propiedad, evitando un sobreposicionamiento de fincas. ¿Por qué? Porque hay una unicidad de fincas. Sobreposicionamiento. Aquí me bloqueo con querer ingresar. Sobreposicionamiento de fincas. Sería básicamente utilización de medidas geográficas georreferenciadas. Recuerdan que hablamos en el Código Civil sobre estas medidas de la primera inscripción. No se utilizan, pero al utilizarlas se podrían utilizar esas coordenadas para establecer la unicidad de una finca y no evitar que exista un sobreposicionamiento o poner una finca sobre la otra. Entonces, esto podría ser una justificación, utilizar estas medidas que establece el artículo 1131 del Código Civil, artículo 1131, coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional. Entonces, considero que establecer estas medidas geográficas debidamente georreferenciadas puede evitar una duplicidad, a diferencia de los azimut, a diferencia de otros sistemas. Entonces, se los comento. Si alguien lo quisiera adoptar, considero que es un bonito punto de tesis, y si quisiera que le apoyara, también estoy para servirle como asesor. Para geográficas georreferenciadas, se los comento. Ahí ustedes pueden adecuar. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Silda, no sé si tiene preguntas. Kimberly, no sé. Buenas noches, licenciado. Mucho Buenas gusto, ¿me escucha? Sí, algo con feedback, pero sí. Licenciado, con una pregunta. En el testimonio a la parte interesada, le debemos de agregar el timbre fiscal, ¿verdad? Dependiendo de qué mandatos estamos hablando. Si sería el especial sería de 2 quetzales y el general de 10 quetzales. Ajá. Pero mi pregunta es, Acá. ese timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro, si hay que agregárselo también. Claro. Licenciado, y me queda la duda, con el documento original, también debemos de agregar el timbre fiscal de, si sería mandato general de 10 quetzales, y en el caso del de especial, el de 2 quetzales, ¿verdad? Porque yo así entendí. No, sé si cuidado. está bien. No, cuidado, no confundan. Ahorita no estamos hablando de protocolaciones, sino que mandatos que son celebrados aquí en Guatemala. Si estuviéramos hablando de protocolación de un mandato, entonces no es en el testimonio de la parte interesada, sino que sería en el del documento original. No lo confundan. Por ahí me lo hice mención porque me preguntaron.
pero acá estamos hablando de documentos y contratos que se celebran en Guatemala, no de protocolaciones. Las protocolaciones tienen otras reglas, que eso se satisfacen en los impuestos en el documento original. Eso hay que tienen que separar mentalmente, aunque sea mandato, pero es diferente las reglas de un mandato celebrado en Guatemala a un mandato que se está protocolizando. ¿Por qué? Porque un mandato que se celebra en Guatemala, el impuesto se paga en el testimonio a la parte interesada. En una protocolación de mandato, aunque sea el mismo tipo de mandato general, se paga en el documento original. Son dos cosas distintas. Licenciado, y en este caso, los testimonios sí le agregaríamos nada más el de 50 centavos por razón de registro si fuera un mandato, una protocolación. Si fuera protocolación o que fuera así, claro, porque es por la razón de registro, no es por el documento proveniente del extranjero, sino porque genera razón de registro. Muchas gracias, licenciada. Y en este caso, como usted indica, si trae una traducción o está en otro lenguaje el mandato, también se debe incorporar cuando se traduzca, ¿verdad? Cuando la persona, un traductor jurado lo haga, entonces se debe también incorporar en el protocolo. Así es. Así es. Gracias, licenciada. Muy bien, vamos con Kimberly. No sé si no ha bajado la mano o es otra pregunta. Les voy bajando la mano para que no se confundan. Nieves. Licenciada, disculpe, una pregunta. Yo tengo una duda. El testimonio a la parte interesada, ¿en qué momento lo extiendo? Cuando ya fui al registro digital, ¿no? ¿Electrónico de poderes? No, ese lo extiendo para poder inscribirlo. Ese es el que va a presentar a inscribir. Y lo voy a presentar. Al momento de que cumplir todo lo que son la traducción, los pases de ley, si fuera el caso, si está apostillado. En ese momento que ya tengo todo esto, yo vengo y expido el testimonio a la parte interesada para que este sea presentado en el registro correspondiente. Muy bien, pero eso hasta que yo ya me lo hayan recibido y así, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Tengo otra duda. Con el pago de impuestos, cuando es, digamos que el notario guatemalteco fulanito me envía a mí el documento, ahí si no, él no extiende ningún testimonio, ¿verdad? Yo lo tengo que extender. Es el documento como tal. Lo que voy a yo expedir es el testimonio del acta de protocolación. Muy bien. Mire, por eso es la lógica. En el exterior no podemos expedir un testimonio porque no tenemos protocolo. Recuerden que el testimonio es la copia fiel del instrumento protocolario. Y ya en el extranjero no tenemos protocolo, sino que es un documento en papel bond, un contrato en papel bond que se manda a Guatemala para que surta efectos. Muy bien, gracias. Para servirles. Giovanni. Gracias, Lick. Ahorita usted contestó mi duda porque yo tenía duda de en qué papel un notario guatemalteco en Estados Unidos realiza un mandato. Entonces ya acaba de decir que como un documento privado en papel bond, ¿verdad? Sí, eso según la ley del organismo judicial. Está en el fundamento que acabamos de mencionar, que sus actuaciones la harán en papel bond. Tiene su fundamento legal. Todo tiene que tener su sustento. Artículo 43. Y otra duda que tenía, sí, en papel simple, es de que cuando nunca lo hagan en papel sello especial para protocolos, no lo vayan a hacer. Se han dado casos que realmente el notario saca por mala fe o por desconocimiento, y si lo hacen no vayan a decir que yo les di clases, porque se los estoy diciendo, por favor. Cuando hacemos un mandato, casi siempre las personas, me imagino yo, que se van a identificar con su pasaporte, ¿verdad? Porque pueden ser personas estadounidenses. Fíjese que depende. La ley estipula a nivel internacional que el documento de manera internacional, que no estando en el país yo de mi origen o domiciliado, va a ser el pasaporte. Pero, por ejemplo, si yo vengo y estoy en Guatemala, pues va a ser el documento personal de identificación, no el pasaporte. Entonces va a depender en dónde estoy. Si estoy en el extranjero, sí va a ser pasaporte. Pero si no, pues es DPI. Y digamos que viene un gringo aquí a Guate y
se enamora de alguien de acá y se quiere casar, pero él se regresa a su país. Entonces, hago un mandato para que otra persona lo represente acá y esa persona, obviamente en el mandato él se va a identificar con su pasaporte ahí en Estados Unidos, el notario guatemalteco que lo realice, ¿verdad? Ajá. Cuando viene acá, lo puede representar otra persona de aquí de Guatemala. Claro, sí, se puede otorgar un mandato en el extranjero y designar a un mandato especial para contraer matrimonio. Y puede ser que usted, Giovanni, sea el designado y pueda en determinado momento que indique el señor, yo designo mandato especial para contraer matrimonio y que me represente al señor Giovanni Alejandro Galindo. Entonces, aquí en Guatemala o su persona, aunque solo se designe, pues ya se identifica que usted es Giovanni con su documento personal de identificación, aunque él lo haya hecho con pasaporte. Para ya inscribir el matrimonio como tal, pues sí nos van a pedir en RENAP, en el caso de extranjeros, fotocopia del pasaporte. Entonces sí les recomendaría que en el documento proveniente del extranjero acompañe el pasaporte, por experiencia. Sí, a eso iba encaminada mi pregunta. Al momento de inscribirse en el registro, se me hace muy interesante que una persona que no sea del país, que solo vino una vez, ya pueda quedar registrada en un registro público de aquí de Guatemala solo con su pasaporte. Entonces esa era mi duda. Queda registrado, pero el trámite para él no terminaría ahí. Tendría que expedir una certificación de matrimonio, tendría que apostillarla para llevarla a Estados Unidos y hacer la inscripción con donde corresponda, para que ya pueda hacer los enlaces a nivel internacional que él se casó aquí en Guatemala. La tendríamos que hacer. Hay trabajo, hay un bonito trabajo ahí, pero hay una buena asesoría, tendría tantos documentos que vienen, por ejemplo, apostillados, igual que si él se va a casar, que venga la constancia de soltería, que en Estados Unidos no hay, tendría que hacer una declaración jurada, apostillada, su certificado de partida de nacimiento con pases de ley. Esta no se protocoliza, o apostilla, no se protocoliza, pero sí va de atestado. Ya si es extranjero, pues otorgar las capitulaciones, tendría que estar facultado para otorgar capitulaciones previamente. Todo esto se procede a celebrar el acto, posteriormente se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, teniendo ya la certificación de partida de matrimonio y certificación de capitulaciones, se pueden apostillar para que regresen a Estados Unidos y hagan las anotaciones correspondientes y que él pueda aparecer casado allá en Estados Unidos. ¿Y no hay algún plazo para poder realizar todo eso? No. Lo único es para la celebración del matrimonio, que es respecto a las publicaciones, que es de extranjero. Miren, todo lo que va concatenado, es que miren, el derecho va concatenado. Para asesorar nosotros tenemos que tener en mente todo el aspecto sustantivo, el aspecto procesal, el aspecto notarial, porque partimos del mandato y ya tenemos hablando de capitulaciones, estamos hablando de plazos, publicaciones, pases de ley. O sea, el notario tiene que tener concatenado en un momento todo para poder dar la solución al caso concreto. Gracias, Lick. Sandra, Lisbeth. Muy bien. Si no, vamos avanzando un poco acá. Solo les voy a explicar en este material. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una escritura pública de mandato general con representación, con cláusula especial y judicial otorgado unilateralmente. Acá básicamente el cuerpo me interesa, que es un ejemplo de una escritura pública de mandato general, o sea, para todos los asuntos con representación, una cláusula especial que puede ser para enajenar y facultades judiciales. ¿Por qué unilateralmente? Porque en determinado momento no se estipula que ni es para arraigo ni es en forma gratuita. Entonces, se establece acá primera cláusula que represente legalmente los asuntos que tenga interés. Acá se estipula lo general, acá en este párrafo es lo general, la cláusula especial que pudiera ser para enajenar y el mandato que tiene facultades judiciales, acá va implícito. Que no tenga ningún obstáculo y la aceptación. Sería un mandato entonces, repito, general, con representación, con cláusula especial y facultades judiciales. Siguiente ejemplo, vamos a dar a aceptar a alguien acá. No, está bien, acá. Siguiente caso, un mandato especial otorgado en forma unilateral. Acá solo estipula que es un mandato especial. Puede ser que sea para enajenar un inmueble. Se estipula el antecedente que es propietario del inmueble. Se establece el sanamiento. Eso es importante que se establezca en forma expresa.
poder especial con representación para poder enajenar y exponer la propiedad, y la cuarta cláusula de la aceptación, un sencillo mandato. Otro ejemplo, mandato judicial otorgado en forma bilateral. Acá el mandato judicial puede hacer en determinado momento que solo sea judicial, no es ni general ni especial, entonces se estipula que otorga el mandato judicial y se le dan las siguientes facultades, que son expresas. ¿Pero por qué es bilateral? Porque debe comparecer tanto mandante y mandatario. También puede ser otorgado unilateralmente, pero si quiere estipular que sea en forma gratuita o para el arraigo, pues tendría que ser en forma expresa, y por eso les doy un ejemplo. Siguiente ejemplo, protocolación de documento autorizado y proveniente del extranjero de mandato. Acá ya lo hemos trabajado, entonces acá no me extiendo porque ya lo hemos visto. Tenemos también el ejemplo, aprovecho acá, de lo que son de instrumento cancelado. También, por favor, lo vamos a ver para el examen final, que cómo debo yo cumplir con lo que estipula el artículo 37 del Código Notariado, literal, vamos a ver, literal B. Veamos el artículo 37 literal B del Código Notariado. Generalmente los avisos siempre van en el encabezamiento a quién van dirigidos, un fundamento legal, qué es lo que aviso. Y veamos entonces el artículo 37 literal B, si no estoy mal, mis estimados estudiantes. Buenas tardes, Lick, lo leo. Por favor. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y fecha del instrumento. Del cual no se podrá extender copia ni testimonio. Recuerden, una escritura cancelada no podemos emitir testimonio o copia. La redacción básicamente de manera más atenta, no podemos cancelar un instrumento, repito, para que se les quede, para que se les grabe, no podemos autorizar una escritura, no podemos cancelar un instrumento que haya sido firmado por todos los otorgantes. La directora hacía una excepción bastante interesante, que es únicamente cuando de repente alguna error en redacción, inmediatamente en el otro instrumento sí la autorizamos. Es un medio de defensa que se podría hacer valer en la evacuación de la audiencia, pero que también ustedes deben tomar en consideración. Licenciado, perdone, este aviso, digamos que si hoy cancelé una, tengo que dar el aviso. Si mañana cancelo otra, tengo que dar aviso. No puedo juntar, digamos, 4 canceladas y dar solo un aviso por esas 4. Sino que tendría que ser un aviso por cada una. Porque la unicidad de la redacción, dar aviso dentro del término indicado en la literal, o sea, cada una va a tener su propio plazo. ¿No contarían los 25 días hábiles? No, por eso les decía que tenemos que dar un aviso porque cada aviso va a tener su propio plazo. Entonces no puedo juntarlos en uno solo porque ahí estaría quebrantando la unicidad de los plazos de cada uno. Por ejemplo, si hoy cancelé una, mañana cancelo otra, en una semana cancelo otra, el plazo va a ser distinto. Pero para cada una sería, o sea, digamos, si hoy cancelo una, 25 días para la de hoy. Ajá. Si mañana cancelo otra, 25 días para las que cancelen mañana. Entonces, eso conlleva el reflejo que no podría dar un aviso por todo, porque ahí no, pues, los plazos son distintos. De acuerdo, Lick. Gracias. Yo considero que no sería técnico. Yo en lo personal sí no considero que no sea técnico. Yo he preferido dar un aviso por cada escritura cancelada. Eso es lo que yo he hecho. No lo he intentado hacer. Por ejemplo, si hoy cancelara 3 instrumentos y dar un aviso que cancelé la escritura número 1, 5, 1, 2 y 3. No lo he hecho. Pero muy buena pregunta. Vamos a averiguar. Eso podría ser. Pero ahora, si son días diferentes, no considero porque plazos son distintos. María Luisa Chávez. Sí, licenciado, buenas noches. Solo estoy con una duda, licenciado, disculpe, con eso del protocolo, si el abogado o el notario se ausenta por 15 días o un mes, necesariamente tiene que dejar el protocolo en depósito. Así es. Los depósitos que la ley estipula son 2 fundamentales por ausencia. Cuando el notario sale por más de un año y cuando sale menos de un año, un día, un mes, una semana. Entonces, siempre tiene que dejar un depositario encargado. No importa que sea un día, mediodía, una hora, tendría que dejar un notario depositario.
Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Esa era mi duda. Muy bien, para servirles. Muy bien, sigamos. Por último, también les voy a poder preguntar de repente un aviso trimestral. Tenemos que entender esto porque ya nos quedan pocas clases. El aviso trimestral. Leamos el artículo 37, literal C. Artículo 37, literal C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre de cada año calendario. En papel sellado, sería en hoja Papel blanca. no. Sí. Indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Muy bien, miren la siguiente redacción. Ya vimos el encabezamiento, el fundamento de derecho, aviso trimestral. Que dentro del tercer trimestre del año 2022, el último instrumento fue la escritura pública número 18 de fecha 29 de, podemos indicar que haya sido octubre del año 2022. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, ese sería el anterior. En el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, creo que hoy ya se venció el plazo, ayer era el plazo, pero vamos a estipular el 1 de noviembre del año 2022. ¿Habrá algo malo en mi redacción? ¿Pusieron atención? ¿Qué hice bien y qué hice mal? Que entiendo que sería, estamos hablando de que no es el segundo trimestre, estaríamos hablando del tercer trimestre. Bien, pero sí, el tercer trimestre, ahí estamos bien. ¿Qué más vieron ustedes que tenemos que corregir? ¿Hace falta quien está remitiendo el aviso, licenciado? Que en este caso sería a la directora del Archivo General de Protocolos. Oye, pero acá está en el encabezado, señora directora. No lo pero leído, lo que redacté, les vuelvo a repetir la redacción. Que dentro del tercer trimestre del año 2022, el último instrumento fue la escritura pública número 18 de fecha 24 de octubre del año 2022. Último instrumento autorizado. Tenemos que indicar no solo qué instrumento es, sino si fue autorizado, si fue cancelado o que no autoricé ningún instrumento. Tenemos tres variantes posibles. Repito, debo de indicar el último instrumento, cuál fue y si fue autorizado o si fue cancelado. Son dos cosas distintas. O si no autoricé ningún instrumento. Son tres variantes que la ley enumera en este apartado, indicando el número, fecha del último instrumento público, autorizado o cancelado. O en su caso que no ha autorizado ninguno durante el trimestre que corresponda. ¿Me doy a entender? Entonces, por favor, mucho cuidado. Okay. Aquí, por ejemplo, yo puedo haber cumplido, decir, bueno, la última escritura fue la 27, pero esa escritura 27, ¿fue autorizada o fue cancelada? Tengo que ser preciso. Por favor, no se les olvide. ¿Estamos con el tema de mandatos? Sí, licenciado, solo en el último cuadrito no logré observar si en el mandato judicial aplica el arancel. Sí, todos los mandatos pagan el mismo arancel, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Lick. Licenciado, ¿será que puede volver a poner el cuadrito una vez más, por favor? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá está. Ya, gracias, Lick. Muy bien. Vamos al siguiente tema, que es el usufructo. El usufructo es una categoría de derechos reales de mero uso, goce y disfrute. Vamos a ver que el usufructo pues es la manera más amplia, es una caja bastante amplia. Tenemos el usufructo, tenemos posteriormente el uso, que es más limitado, y la habitación y la servidumbre. Quiero hacer mención, tenemos usufructo, uso y habitación, pero tenemos que entender y diferenciarlos a cada uno por nombre. El usufructo puede hacer que yo me lo reserve o puede hacer que yo lo constituya a favor de tercera persona. Lo he explicado en algunas clases.
y lo hago mención siempre porque tengo a la mano este objeto. Por ejemplo, acá tengo un lapicero. José Osvaldo Canas Fuentes es propietario de un lapicero, totalmente de todo. Pero yo le puedo decir a Giovanni, mire Giovanni, yo le voy a regalar, le voy a vender, le voy a enajenar este lapicero. Pero antes de venderlo yo me reservo o me quedo con el tapón. Entonces yo básicamente le estoy enajenando, transfiriendo la pluma como tal. Ahora, cambiemos de nombre. A esto le vamos a llamar el derecho de usufructo, de usar y gozar, y al otro elemento le llamamos la propiedad. Entonces yo le puedo decir a Giovanni, mire Giovanni, yo le enajeno la propiedad, yo dejo de ser propietario, pero me reservo el derecho de usar y gozar el bien, que se llama usufructo. En ese sentido, Giovanni sería el nudo propietario y Josué Canas sería el usufructuario. También yo pudiera decir, mire, Giovanni, yo le voy a vender este bien, pero primero le doy la nuda propiedad y el usufructo se lo constituyo a favor de mi hijo. Entonces ahí sí sería constitución, porque es a favor de un tercero. La constitución hay un acrecimiento patrimonial. ¿Por qué acrecimiento patrimonial? Porque es un derecho real de goce y disfrute. Entonces va a crecer. Ahora, si yo digo me reservo es porque no ha salido de mi esfera jurídica, no ha salido de mi esfera patrimonial, ese uso y goce y disfrute del bien, para que tengamos idea. Veamos el usufructo. Y repito, tenemos la propiedad, que la propiedad es distinta. La propiedad plena es una esfera grande que tiene subdivisiones. La propiedad plena o ponible erga omnes se divide en el derecho de dominio, el derecho de propiedad y el derecho de usar y gozar y disfrutar un bien. Yo tuve un caso bastante emblemático hace unos días con una estudiante, les quiero comentar. Yo celebré un contrato en donde se iba a transferir la posesión y se iba a reservar el dominio sobre el derecho. Fíjense que el estudiante me comentó que estaba estudiando Derecho en la Universidad de San Carlos. No creo que haya sido mi alumna porque me hubiera identificado, o sea, me hubiera conocido. Pero me dijo, mire, licenciado, usted está mal, me dijo, a través de la persona, porque la persona no va a poder entrar a utilizar el bien porque ahí se reservó el derecho de dominio. Entonces le tuve que tratar de explicar de la mejor forma a través de mi cliente que era distinto el derecho de dominio al derecho de usar, gozar y disponer. Y también podemos hablar la posesión. Podemos entender la posesión y el dominio. Yo puedo ser propietario, pero no necesariamente tengo que tener la posesión. Diferente también, yo puedo ser el poseedor, pero no necesariamente voy a ser el propietario. También en determinado momento yo puedo tener la posesión y no necesariamente yo puedo hacer que disfrute del fruto de esos bienes. Entonces el usufructo sí lleva el derecho de usar la posesión. Tengo la posesión, el uso, el goce y disfrute, para que veamos lo amplio que conlleva. Pues sí tuve un poco ahí de que explicar muy humildemente, pero sí cuando le mandé el formato del proyecto, pues les comento, me dijo, mire, les comento porque a veces, no de manera, por eso evito nombres, pero para manera que entendamos, me dijo, mire, le mandé el proyecto del documento y me dijo, bueno, está bien, tiene algunas cosas, algunos errores, me dijo, que hay que mejorar. Entonces yo le pregunté, le digo a través de teléfono, miren, puntualíceme los errores, yo con todo gusto los corrijo. No, está bien, me dijo. A veces, pero me di cuenta que a veces hay personas que solo por el hecho de decir, miren, estoy estudiando Derecho, miren, que yo sé algo, pero no se trata el caso. Yo creo que cuando nos metemos al Derecho, tenemos que ser muy puntuales y muy seguros de lo que estamos haciendo, porque es una relación jurídica que se va a entablar a manera de acotación y no de señalar, sino de manera de enseñanza. Muy bien, vamos al usufructo y lo encontramos en el tema de la propiedad. El tema de la propiedad es bastante amplio, hacía mención, y nos vamos directamente a los derechos de mero goce y disfrute. Estaríamos en el artículo, vamos a ver acá, les hago mención. Tenemos el libro de la propiedad, los bienes, la propiedad de más derechos reales. Es interesante porque está la propiedad, después tenemos los derechos de uso, goce y disfrute y los derechos reales de garantía. Artículo 703, Código Civil. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Siempre pregunto, ¿quieren que hagamos siempre un repaso del tema de usufructo o quieren que nos vayamos directo a la redacción? Ustedes mandan. Un repaso, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces... Sí, con un repaso estaría súper.
Bien, siempre para introducir el tema, yo sé que no es parte de mi curso, pero creo que nos sirve hacer un pequeño recordatorio en los pocos minutos y en la otra clase el día lunes. Ah, por cierto, el día lunes creo que sería nuestra última clase oficial, si no estoy mal, creo que por ahí sí tenemos otro repaso, pues sería, yo lo trato de hacer siempre, como ustedes saben, trataríamos de buscar un espacio previo al examen y tratar de tener un repaso que nos pueda inducir al examen final. Pero si a ustedes les parece el día lunes, los que quieran, podemos, ya sé que no nos podemos reunir porque no tenemos dónde reunirnos ahora, no tanto por el tema de la pandemia, pero no tenemos dónde reunirnos, pero pudiéramos tomar una foto, los que quieran voluntariamente ese día, pues voy a tratar de venir bien elegante y pues tomarnos una foto del recuerdo, como a manera de que ya estamos en lo último. Entonces, los que quieran hacerlo al final de la clase, pues podemos crear, como siempre lo hemos hecho, algún tipo simbólico y que tener alguna pequeña actividad de poder tener la última cátedra, ¿de acuerdo? Entonces, los que quieran hacer al final de clase lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Vamos entonces con el artículo, perdón la interrupción. Sí. Artículo 703. Extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que constituya. Muy bien, el usufructo se puede limitar, sí, pero entendamos que el usufructo en cierta manera, pues tenemos el elemento personal, el nudo propietario, que es el propietario como tal, el que tiene un vínculo directo con el bien, y tenemos el usufructuario que tiene la posesión del bien y que se aprovecha del uso, goce y disfrute del bien. Esto tendríamos que hacer entonces distinción para no crear una confusión. También me interesa entender, mis estimados estudiantes, cómo se puede constituir el usufructo. Artículo 704. Artículo 704. Forma de constitución. ¿El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad? Muy bien, acá hay dos formas. Contrato es que yo puedo estipular y convenir. El contrato ya es un acuerdo de voluntad. Yo constituyo un contrato, por ejemplo, que sea eminentemente para constituir usufructo. También yo puedo hacer que no enajene la propiedad, pero que sí constituya usufructo. También como así. José Osvaldo Canas Fuentes es propietario. Miren las variantes que pueden salir del usufructo. Puede hacer que me reserve a favor de mi persona, puede hacer que constituya el usufructo a favor de persona y enajene la nuda propiedad, o simplemente yo como José Osvaldo Canas Fuentes propietario constituya el usufructo a favor de mis hijos. Entonces mis hijos no van a poder ser despojados de la posesión ni el uso, goce y disfrute del bien. ¿Por qué? Porque así se estipula, tenemos varias variantes. Entonces puede ser contrato, eminentemente va a haber un acuerdo de voluntades, donde la persona que recibe el usufructo, pues acepta el usufructo que se constituye. También acto de última voluntad. Yo puedo estipular en el testamento que, en cierta manera, constituyo testamento, y estipulo que la propiedad va a ser a favor de Giovanni, o sea, Giovanni va a ser el legatario, pero que Giovanni le estipulo que sobre ese bien voy a constituir un usufructo a favor de mis hijos, que va a ser vitalicio. Entonces, durante la vida de mis hijos, pues ellos van a tener el uso, goce y disfrute del bien, pero al fallecimiento de ellos, pues Giovanni vendría a unificarse como pleno propietario, aunque él sea el propietario inscrito en el registro. Entonces, también el testamento. Y tenemos también el tema de la reserva. El tema de la reserva de usufructo lo encontramos en el artículo 721, último párrafo. Ya vimos que es por contrato, por acto de última voluntad y por reserva. Artículo 721. Damos lectura. William, si lo tuviera. Sí, con gusto, licenciado. Artículo 721, me dijo, ¿verdad? Último párrafo. No está obligado a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiere sido dispensado de tal obligación por el instituyente. La reserva está tipificada legalmente, en donde la persona que va a enajenarse reserva el usufructo. O puede hacer que en determinado momento, pues, lo constituyamos, pero es diferencia. Una diferencia sustancial importante, porque la Constitución sí debe de estimarse, la Constitución de usufructo debe de estimarse, la reserva no, porque no hay un acrecimiento patrimonial, y en consecuencia, al no ser estimada, no debe pagar impuestos. Repito, la reserva no se estima y en consecuencia
no sale de mi esfera jurídica patrimonial y en consecuencia no paga impuestos porque no hay un acrecimiento patrimonial. Cuando yo constituyo a favor de tercera persona, sí, porque ahí hay un acrecimiento patrimonial y en consecuencia debo de estimar la constitución del usufructo. Vamos con preguntas en los últimos minutos. Ya creo que me sobrepasé. Última pregunta, Ana Lucía. Licenciado, entonces podríamos decir que el usufructo se puede constituir como tal en una escritura dependiente, digamos, pura del usufructo, como puede ir dentro de un acto jurídico, digamos, así como el ejemplo que usted daba. Puede ir con una cláusula de un contrato o puede ir en un testamento, en una declaración de voluntad. Entonces, puede hacer que yo sea una compraventa con reserva de usufructo, una compraventa con constitución de usufructo, una compraventa con reserva del 50% de usufructo y constitución de otro 50%, una permuta con constitución de usufructo, una cesión de bien inmueble con constitución de usufructo, reserva de usufructo. Tenemos varias palestras, una palestra de posibilidades para el examen final. Y otra preguntita, esa cuestión de la reserva, o sea, materialmente, ¿cómo es que funciona, licenciado? Muy bien, en cierta manera puede hacer que yo diga Josué Canas es el propietario, pero yo me reservo el usufructo y le enajeno la propiedad a Ana Lucía. Pregunto, ¿quién es el propietario del bien? ¿Quién es la nueva propietaria? Ana Lucía. Pero ¿quién tiene el derecho de usar, posar y disponer y va a tener la posesión del bien? Usted. Y yo, Josué Canas, también puedo disponer que transfiero la... Miren, esto es bonito porque tiene una palestra de posibilidades, pero también transfiero la posesión. La posesión, siendo yo usufructuario, puedo trasladar la posesión a Giovanni únicamente. Pero ¿quién va a hacer los frutos? Josué. ¿Quién tiene la posesión? Giovanni. ¿Y quién es el propietario? Ana Lucía. A la gran, o sea, digamos, son como 3 figuras en una. Pudiera dar, pero esto lo vamos a armar nosotros en el instrumento. Nosotros ahí podemos disponer lo referente, porque yo puedo establecer entonces que Giovanni, por ejemplo, va a tener la posesión. Esto es como yo lo estipule. Josué Canas va a ser el usufructuario pleno y el nudo propietario Ana Lucía. Y digamos ahí los impuestos que nosotros pagaríamos sería por la compraventa como tal. Por la compraventa pagaríamos, dependiendo si es primera o subsiguiente, el IVA o el 3%. Por el usufructo, si es constitución, paga IVA. Y por la transferencia de la posesión, pues pagaría IVA. Oh, ya le entendí. O sea, digamos, al final, dependiendo las figuras que instituyamos en el instrumento, son los, digamos, impuestos extras, digámoslo así, no solo de la compraventa, ¿verdad? Por ejemplo, es que miren, cuando ya entiendo el derecho notarial, por ejemplo, yo puedo ser Josué Canas propietario, pero si yo en algún momento quiero transferir la posesión por alguna circunstancia, entonces yo puedo decir, yo Josué Canas como propietario transfiero la posesión. No es arrendamiento porque no estoy recibiendo renta, no es usufructo porque no voy a dejar que se disfrute de los frutos. Pudiera delimitarlo solo a una figura como habitación, pero tengo que entender legalmente qué es lo que quiero dar en el instrumento. Entonces tengo una palestra de posibilidades. Y Lick, imagínese así como ese caso que usted decía, ¿verdad? Que imagínese que me vende el bien a mí, pero yo lo pongo en arrendamiento, o sea, el fruto de ese arrendamiento siempre va a ser para usted. Sí, pero cuidado, ya como nuda propietaria no pudiera darlo en arrendamiento porque yo tengo el usufructo, entonces el que te estaría habilitado en darlo al arrendamiento es el usufructuario. Licky, ¿por qué disponen eso si al final, o sea, el nuevo propietario, digamos, no puede hacer nada? O sea, ¿cuál es la finalidad, digamos? Solo es propietario, solo tiene ese nudo, ese vínculo directo. ¿Por qué significa eso? Porque yo aseguro que al fallecimiento, eso se da mucho en donaciones. Entonces yo, Josué Canas, soy propietario, pero digo, no, ya estoy grande, mejor me puede pasar algo, mejor le dono los bienes a mis hijos. Pero para que no me saquen, yo me reservo el usufructo. Entonces yo, como reservándome el usufructo y constituyéndolo a favor de mi esposa, tal vez el otro 50, tengo un derecho de acrecimiento, que es otra variante interesante, que puede ser que falte uno, el otro acrezca. Entonces, ¿qué viene a prevenir esto? Aunque mis hijos ya sean propietarios, ellos no me pueden sacar. Entonces yo puedo venir y disponer del bien, cómo lo puedo dar en arrendamiento, cómo puedo aprovechar los frutos, cómo yo puedo vivir en ellos. Eso es el seguro que me permite esta figura. ¿Y eso del acrecimiento cómo sería, licenciado? Estipulan el contrato que a falta de uno de los usufructuarios, cuando existen más, el otro acrece sucesivamente.
Lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en la otra clase. Ya me apremia el tiempo. Última pregunta, ya no sé si empezaron con su otro docente, Giovanni. Una pregunta rápida, Lick, las demás las dejo para otra clase. ¿Qué título nos sirve entonces si yo soy el usufructuario? Yo tengo el uso y el disfrute del bien, pero otra persona tiene la propiedad. ¿Qué título me sirve para darlo en arrendamiento? El usufructo como tal, el mismo título en que se constituyó el usufructo, me reservé el usufructo. Ese es el que me acredita como para gestar ese derecho. Ok, las otras preguntas mejor para la otra clase, Lick. Gracias, feliz noche. Muy bien, no les quito más tiempo para que se trasladen a su siguiente clase. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Buenas noches, licenciado.